Comienzo del programa vamos a recibir al licenciado Víctor Tonelli, consultor privado de la República Argentina. Vamos a hablar del mercado internacional de la carne. Hay un dato muy relevante que es el hecho de que el gobierno chino está flexibilizando medidas que había instrumentado para controlar el COVID, buscando el contagio cero. Víctor, bueno, ¿cómo se ve esto teniendo en cuenta justamente la importancia de China y el efecto que estas medidas venían generando en estas últimas semanas en el mercado cárnico? Buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias, Martín. Bueno, bien lo mencionaste. Yo creo que es la noticia sin duda del momento, teniendo en cuenta que China, que ha superado cómodamente más del 30% del volumen total que se comercia en el mundo de carne vacuna, y que además, si bien estaba teniendo problemas que llegaron a afectar, según las predicciones, cerca del 20% de la economía china, que es una cosa fenomenal, estas aperturas de alguna manera empiezan a mostrar otro futuro en el corto, mediano y largo plazo para China. Yendo puntualmente al tema de la carne vacuna, sí es importante mencionar que en ningún momento hubo caídas de precios sustanciales, hubo caídas de precios del orden del 5 o 7% según el tipo de corte y según la composición del contenedor. Pero en términos generales, pese a las restricciones y pese a lo que significó en términos logísticos, la verdad que China nunca dejó de comprar y nunca dejó de pagar buenos valores. Pensá que estamos hablando de valores que están en el pico, no están ni siquiera en la mitad de la montaña, ¿no? Y eso pone de manifiesto un tema que en algún momento hemos hablado contigo y de alguna manera yo creo que va en ese camino, y es que China definitivamente ha incorporado a la carne vacuna dentro de su consumo habitual. Y eso es un tema extraordinario, probablemente es una de las noticias más relevantes, digamos, de los últimos años, teniendo en cuenta que son 1.430 millones de habitantes y no dejan de crecer. Así que yo te diría, la noticia es realmente importante, vamos a ver, por supuesto, el impacto que tiene, pero sí ya está generando otro nivel de expectativas en el mercado. Víctor, hemos observado en la región, inclusive en Argentina también, un ajuste en el precio del ganado. Bueno, en Argentina incluso hubo un comunicado más que un comentario del consorcio ABC sobre el nivel del precio de la hacienda, manifestando que estaba desalineado con respecto a los precios internacionales. Hablaron también de una corrección en Europa. La pregunta es, ¿cómo ves hoy el precio del ganado en el Mercosur? Bueno, particularmente Argentina, Uruguay, Brasil. ¿Cómo estás viendo hoy la situación? Y en cada país es una situación distinta, digamos, ¿no? Ha habido sí una tendencia generalizada a la baja, en parte, digamos, sin duda alguna, también es cierto que los valores habían alcanzado niveles que impactaban ya en los costos. Pensemos que el ganado es por lejos el principal insumo del producto y el principal costo operativo de la planta. Por lo tanto, los niveles que realmente han alcanzado en todas las categorías obviamente afectaban y le pegaban en la línea de flotación al margen de las empresas procesadoras y exportadoras. Pero digo, cada país es un caso distinto. En el caso de Brasil, el tema de la devaluación lo pone en una situación distinta cuando querés hacer la cuenta en dólares, pero no necesariamente le va mal a los productores, sino que simplemente en dólares, digamos, se refleja otro valor cuando lo comparás. En el caso de Argentina, efectivamente ha habido un lobby, ha habido un trabajo, digamos, de los exportadores para bajar los valores, en un momento particularmente en que el productor, con estas heladas y luego de todos los diagnósticos de preñez, digamos, está en pleno momento de liquidación de vacas infértiles o por lo menos no productivas del campo, o sea, con un muy buen nivel de oferta. Y con una caída adicionalmente que en el caso de Argentina pega aún más en la integración, que tiene que ver con lo que ha pasado en Europa. Es decir, cuando uno dice la caída de Europa, bueno, siguen siendo valores muy buenos, hablar de $14.000 la tonelada o 13.500, históricamente es un preciazo, pero claro, venían de 17.500 y hasta $18.000 y se muestra una caída. En todo ese movimiento aprovecharon un poco para poner presión a la baja con algún acuerdo que por supuesto no es explícito, pero que se percibe en el mercado.
Y en el caso de Uruguay, te diría, yo creo que digamos, los actuales valores siguen siendo extraordinarios para el productor y si yo fuera productor uruguayo, firmo, ¿no? Con estos valores. Claro, sí, estamos de todos modos en niveles históricamente altos para el ganado en Uruguay. Víctor, tú recién decías el tema China, y volviendo a nuestro principal mercado hoy para todos los países del Mercosur, bueno, salvo Paraguay que no tiene el acceso a China, incorpora el consumidor chino a la carne vacuna. ¿Pensás que este escenario que hoy tiene la ganadería tiene una base estructural con respecto a lo que es la tendencia de mediano y largo plazo? No te digo si el ganado va a seguir valiendo siempre $5, pero el piso que vamos a tener va a ser más alto de lo que teníamos hasta hace algún tiempo atrás, antes de que se diera esta escalada en los valores. Es una situación diferente a la que se dio, por ejemplo, en 2019, cuando otro fenómeno también afectó el mercado internacional, que fue la fiebre porcina africana. Sí, en el caso de la carne vacuna, totalmente. Si habláramos de las otras carnes, es otra situación. El cerdo sí la tiene bien complicada, porque China viene recuperando a una velocidad extraordinaria e impensada, digamos, su propio autoabastecimiento. Pero en el caso de la carne vacuna, es muy sorprendente cuando uno analiza, digamos, lo que ha ocurrido con el precio de la carne que paga el consumidor chino. Cuando uno mira que, digamos, antes de la fiebre porcina africana, la carne vacuna valía 3,5 veces más que la carne de cerdo, una proporción incluso mayor de la que ocurre en otros países del mundo, y que en el pleno proceso, digamos, post pandemia fiebre porcina africana, la diferencia no pasaba de 40 a 45% entre una y otra, y eso duró 2 años y medio, casi 3, e hizo que muchos consumidores de carne de cerdo chinos pasaran a probar la carne vacuna, y cuando en el 2022 ya se ve, y sobre todo al final del 2021, una caída muy fuerte de la carne de cerdo, y la carne vacuna, lejos de acompañar esa caída, sigue subiendo, te está mostrando con mucha claridad que hay una apetencia por este último producto que no está siendo bien abastecido, y por lo tanto, digamos, lo que me hace pensar a mí es que así como en 10 años el consumo de carne vacuna pasó de 4,7 kilos a arriba de 7 kilos por habitante y por año, por los 1.400 y pico, no deberíamos no pensar, como muchos analistas lo proponen, de que para los próximos 10 años vamos a estar arriba de 9, y hasta algunos se mencionan 10 kilos por habitante y por año. La pregunta va a ser si el mundo lo va a poder abastecer. Entonces, la verdad, mi última frase favorita es: por los precios, duerman con los dos ojos cerrados, abran un ojo o los dos por los costos. Esto es otra parte, digamos, claro, de la película, ¿no? Claro. Víctor, para redondear y volviendo al tema original de la llamada, la determinación de China de flexibilizar medidas con respecto al tema cuarentena, recién hablábamos algo de los precios, de lo que había estado ocurriendo en el mercado. ¿Te imaginás entonces un escenario donde se recupere ese 5-8% de baja en algunos cortes? ¿Podemos retomar una tendencia al alza, o simplemente la idea es, o lo que se podría esperar hoy con respecto a la evolución del mercado, es que nos estabilicemos en este nivel de valores con destino a China? Mira, Martín, es muy difícil, digamos, predecir si va a subir. Lo que sí te diría es no va a bajar. Digamos, el escenario, digamos, más conservador sería decirte, mira, mantenerte en estos valores ya de por sí son valores muy altos, y muy interesantes, y ojalá se mantuvieran. Probablemente con probabilidad más de tendencia a la suba que de a la baja. No veo a partir de esto, digamos, tendencia a la baja de ninguna manera. O sea, amesetamiento o suba. Probablemente más amesetamiento. Bien. Licenciado Víctor Tonelli, consultor privado, muchas gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo, Martín. Gracias por el llamado.